Buenos días, Dios les bendiga nuevamente y es un gozo estar aquí hoy de nuevo yendo al libro de Santiago a continuar nuestra serie que comenzamos hace unas semanas. Esa serie expositiva donde estamos yendo a través de la epístola general de Santiago. Así que pueden ir abriendo sus Biblias en Santiago capítulo 3 del 13 al 18. Santiago capítulo 3, 13 al 18 estaremos viendo hoy, finalizando el capítulo. Que dice así la palabra de Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Oremos. Señor, Padre Santo, Padre Eterno, te damos gracias, Señor, de nuevo por este privilegio de estar aquí hoy. Gracias, Señor, porque como hemos cantado, no soy yo, sino Cristo en mí. Vivimos vidas, Señor, humillados delante de ti, confiando, Señor, que tú eres el que obras el querer y el hacer en nosotros, de acuerdo a tu voluntad. Y te pedimos que esto sea real en este momento, que tu palabra nos hable, que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones, que podamos ser confrontados y al mismo tiempo confortados por ella, y que tu Señor quite toda distracción de nuestro corazón en este momento y nos concentremos en escuchar tu voz y aplicar lo que aprendamos. Gracias, Señor, por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo estoy a punto de decirles algo que me hace sentir un poco viejo y anticuado. Como una pieza del museo, como decía Marcos Vidal. Pero cuando yo iba creciendo, es algo que ya no se usa, por eso digo viejo. Uno de mis momentos favoritos era bien tempranito en la mañana, así 6:30, antes de las 7, salir al parqueo del edificio donde vivíamos allá en Dominicana y encontrar el periódico del día. ¿Se recuerdan de esos tiempos que había periódicos que la gente imprimía y uno los leía? Yo todavía recuerdo cuando tenía que abrir esa bolsa plástica, romperla, el olor que salía del papel recién impreso. Se me están viendo raro. Y lo más importante para mí en ese momento era ir a la sección de deportes, que era la única que yo leía en ese momento de mi vida. Pero también había otras secciones en el periódico y había una que usualmente no me interesaba mucho, que era la de los anuncios clasificados. Se llamaba así, y era ahí donde tú encontrabas desde un alquiler de un apartamento que tú buscaras, hasta el más mínimo anuncio legal de un matrimonio o una compañía que estaba comprando a otra. También se encontraba allí todas las cosas que tú podías imaginarte que la gente estaba vendiendo, y también las ofertas de trabajo. Y había ofertas de trabajo que ese era el lugar que tú tenías que ir para saber de ellas. Y eran interesantes. Por ejemplo, decía, se busca hombre entre 20 a 25 años. Oigan, y te decía que fuera bien parecido. Y ahí yo dejaba de leer. Con maestría, que hable inglés, graduado con honores, con experiencia de 5 años a una persona que tiene que ser de 20 a 25. Van viendo la idea. Que maneje todos los softwares que pida esa compañía y que esté dispuesto a trabajar los fines de semana. Ese era el tipo de trabajo que uno veía en esos anuncios clasificados. Parecía el trabajo imposible. Y muchas ofertas eran muy parecidas a eso.
Y uno le tenía que decir, ¿cómo es posible que estén describiendo a una persona de esta forma? En el texto de hoy, Santiago hace algo parecido. Yo me lo imaginé así como un anuncio clasificado. Él preguntaba al principio del texto, ¿quién es sabio entre ustedes? Pareciera como si él dijera, se busca gente sabia hoy. Se buscan aquellos que demuestren su sabiduría a través de su conducta, que demuestren su fe a través de sus obras reveladas en una sabia mansedumbre en la forma en que viven. Se buscan aquellos que sepan distinguir la sabiduría falsa de la sabiduría verdadera. Y es lo que nos presenta el texto hoy. Preguntas como esta: ¿cómo se ve la vida de una persona verdaderamente sabia de acuerdo a los estándares divinos? ¿Es posible entonces vivir nuestras vidas bajo la premisa de una falsa sabiduría? Y Santiago, a través de un contraste bien marcado, nos va a enseñar hoy acerca de todo eso. Y vamos a estudiar ese tema de viviendo con sabiduría. Viviendo con sabiduría, entre los versos 13 al 18, vamos a ver primero la gran idea de necesitamos sabiduría. Pero si la necesitamos, no necesitamos una y sí necesitamos otra. Así va a estar el sermón dividido. Necesitamos sabiduría, pero hay una que no necesitamos y otra que sí. Bien sencillo para que no olvidemos aquí. Y ahí está la división, si quieren seguirme en esta mañana y tomar notas también. Entonces, hemos estado en esta serie de Santiago a través de los diferentes sermones, de las diferentes prédicas, sumergidos en las profundidades prácticas de lo que significa tener una fe viva. Como él decía en el capítulo 2, una fe viva, ¿verdad? Que persevera en medio de las pruebas, que con la ayuda de Dios lucha contra la tentación, que ama a su prójimo con imparcialidad. Una fe viva que está acompañada de obras vivas que demuestran la realidad viva de esa fe que se profesa. Entonces, este capítulo 3 inició, como vimos la semana pasada, con la importancia de lo que hablamos, ¿verdad? La idea de controlar la lengua, la idea del peligro de esa lengua no domada, que dijimos que es dominante, destructiva e indomable, y como consecuencia de un estilo de vida guiado por una lengua no domada, podíamos terminar viviendo en una imposible contradicción. Y Santiago terminaba el versículo 12 la semana pasada diciendo, tampoco acaso puede producir una higuera aceitunas o una vid higos, tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Nos detuvimos en esa imposibilidad que Santiago presentaba de esta forma de vida. Y en el versículo 13, inmediatamente, Santiago continúa su argumento, ahora guiando a esas personas que les está escribiendo y diciéndole la lengua es peligrosa, también les está diciendo hay una salida. Hay una salida que viene a través de la sabiduría y vamos a ver cuál tipo de sabiduría. Santiago, como yo no sé si lo han sentido ya, pero a través de la serie, tiene un gran parecido con el libro de Proverbios. Algunos le llaman el Proverbios del Nuevo Testamento por ese alto contenido sapiencial de sabiduría práctico y aplicable en la vida diaria. ¿Se recuerdan capítulo 1, verso 5? Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El autor nos ha venido diciendo que para perseverar en medio de las pruebas, para entender el propósito de Dios para nuestras vidas, necesitamos sabiduría. Y él decía que para obtenerla necesitamos solamente pedirle a Dios y Él la dará. Si yo les diría que se memoricen un verso hasta ahora de todo lo que hemos visto en Santiago 1:5. Qué gran promesa, mis hermanos y hermanas. Si necesitamos sabiduría hoy, dice la palabra, pídala a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. Qué gran promesa. Pero ahora en el verso 13, Él hace esta pregunta, en base a todo lo que ya he dicho. ¿Quién
es sabio y entendido entre ustedes? ¿Dónde están los sabios? En el versículo 1 del capítulo 3, él decía: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y vimos la semana pasada, cuiden lo que dicen. Ese ahora, como si él se está refiriendo a este mismo grupo también, o personas que se creen sabias, le dicen: cuiden en la forma en que viven. Pablo en un momento le dijo a un joven Timoteo, que estaba pastoreando, le dijo: Timoteo, que nadie te desprecie por ser joven, pero también le dijo: Timoteo, cuida tu vida y tu doctrina. Cuida lo que crees, pero cuida cómo vives esto que dices creer. Y es aquí la respuesta que está dando inmediatamente Santiago. ¿Quién es sabio? ¿Cuál es sabio? ¿Cuál es esa persona sabia? La que muestra por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si se fijan en esos 5 versos y lo pueden marcar ahí, van a ver cuántas veces se repite la palabra sabiduría o sabio en diferentes formas, ya sea conjugado como un verbo, sustantivo, lo que sea. Pueden verlo ahí, presentándonos entonces a la sabiduría como algo que como creyentes, como personas debemos perseguir. Debemos perseguir y también entender cómo realmente se ve en la vida de una persona. ¿Dónde están los sabios? No sé si a ustedes les pasaba lo mismo, pero en los barrios en mi país, tú siempre encontraba a alguien que le tenían un nombre, ¿verdad? Como Luis el mecánico, o Luis el plomero, Luis el electricista. Es como si hoy Santiago está buscando aquello que estamos llamados en la iglesia como Miqueas el sabio, ¿entienden? O Raúl el sabio. Es la idea de ese título que todos desearíamos tener, pero parece muchas veces tan difícil de alcanzar. Porque en ocasiones, y como lo hemos visto en este mundo, la sabiduría se presenta como alguien que tiene, el que es sabio, perdón, se presenta como alguien que tiene un nivel superior, que ha acumulado cierto conocimiento que tiene aquí en su cabeza y lo separa de los demás alrededor de él. Lo relacionamos mayormente a una persona sabia, a alguien que tiene una inteligencia basada en un conocimiento acumulado en su mente. Pero es entonces, de acuerdo a eso, si lo viéramos así, la sabiduría reservada para una élite intelectual, a esta élite que se reúne en ciertos círculos académicos y definen todo lo que va a pasar con el resto de la población no sabia. ¿Es eso lo que se nos presenta aquí? No. ¿Cuál es entonces esa sabiduría que estamos evaluando hoy en este texto? La sabiduría que vemos aquí hoy es más que conocimiento. Es un entendimiento dado por Dios que permite a una persona evitar la maldad y vivir en una vida de rectitud. ¿Entienden la idea? Es mucho más que un conocimiento académico. Es ese entendimiento dado por Dios que nos ayuda a evitar lo malo y a vivir en el camino recto. Y también podría decirse que es ese discernimiento que Él nos da para tratar los aspectos cotidianos de nuestra vida y hacerlo de acuerdo a su voluntad. Hubo alguien llamada Meredith Myers que ella definió la sabiduría también como esto: es la verdad aplicada en situaciones específicas para fines piadosos. Es la verdad aplicada en situaciones específicas para fines piadosos. Y ustedes saben, el libro de Proverbios está repleto de sabiduría y está repleto de llamados a que atesoremos la sabiduría como algo, una virtud importante en nuestras vidas. Mire lo que dice Proverbios 1:7. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la dirección y la instrucción. Proverbios 2:6. Porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 9:10. El principio de la sabiduría es ¿qué? El temor del Señor. Y el conocimiento del santo es inteligencia. Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre, oigan esto, bienaventurado, dichoso el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento,
Y más adelante en el mismo Proverbios 3 dice, es árbol de vida la sabiduría para los que echan mano de ella y felices son los que la abrazan. Esas son algunas muestras de muchas más que si ustedes leen el libro de Proverbios y en otra parte de la Escritura pueden encontrar acerca entonces de esta realidad de que necesitamos sabiduría. Si vamos a demostrar nuestra fe a través de nuestras obras, necesitamos sabiduría dada por Dios. Como vemos ahí, incluso en lo que Salomón escribía en estos proverbios. Pero no solo sabemos que la sabiduría es más que conocimiento, pero aquí hay algo claro que nos presenta el verso 13. La sabiduría tiene que ser vista. La sabiduría no es algo que queda abstracto en la mente de una persona. En un momento, como ya dijimos, Santiago, perdón, ya dije Pablo, Santiago les hablaba a esos maestros que cuidaran su doctrina, cuiden su vida, y nos dice en este verso 13, esa idea que él ha venido desarrollando desde el capítulo 2. La persona sabia es aquella que lo demuestra en su conducta, en la forma en que vive. No es simplemente una acumulación de conocimiento. Y lo dice que todo eso se hace bajo una sabia mansedumbre, bajo una sabia gentileza de carácter, bajo una sabia humildad. Imagínense a alguien leyendo esta epístola en el primer siglo. Los griegos consideraban la humildad como una debilidad. Y Santiago está diciendo, si tú vas a demostrar tu fe, lo que tú conoces de Dios a través de tu conducta, hazlo con humildad. ¿Entienden? Aquí se nos enseña inmediatamente sabiduría divina, lo que es locura para los hombres. Aquí la humildad en el reino establecido por Cristo y la nueva forma en que vivimos, la humildad no es debilidad, es virtud. La humildad ya no es debilidad, es una virtud. Y esta sabiduría envuelve tantas cosas. ¿Cómo se conecta lo que yo sé acerca de Dios y su voluntad en mi forma de dirigirme en el día a día, en mi forma de comportarme? ¿Cómo se conecta lo que sé acerca de Dios y el Evangelio en mi forma de hablarle a ese jefe que me hace la vida imposible? ¿Cómo se conecta lo que sé de la voluntad de Dios a la forma en que estoy tomando hoy decisiones en mi hogar? O a la forma o las cosas que escucho o que veo o a quién escucho o a quién sigo. Entonces, esta sabiduría es constantemente perseguir hacer la voluntad de Dios en mi vida diaria. En el tiempo que Él me ha permitido vivir en esta tierra, en el lugar específico en que Él me ha puesto en este planeta, con las personas específicas que Él ha puesto alrededor de mi vida en este momento. La sabiduría va directamente conectada a vivir la voluntad de Dios en mi vida diaria. No lo sobrecompliquemos. Una demostración entonces cuando vivimos de esta forma de quién está en control y un sometimiento en mansedumbre a sus designios para mi vida. ¿Vieron por qué requiere humildad? Requiere humildad porque Santiago 1:5 dijo, si alguno quiere, pídala. Hay un asunto que estamos derrotando y poniendo a un lado orgullo, estamos poniendo a un lado todo lo que yo creo saber y simplemente pidiéndole a Dios, enséñame a caminar mi día a día contigo. Servimos a un Dios soberano que está en control de todo, que nos coloca en medio de situaciones y circunstancias, ya sea en el primer siglo, lejos de Palestina, o como un inmigrante en otro país en el siglo XXI. Y ¿saben qué? En todas esas circunstancias, Dios, si se la pedimos, nos va a dar la sabiduría para que vivamos como sabios y no como necios en medio de este mundo, siguiendo su voluntad y no la nuestra. Entonces, nuestra conducta refleja sabiduría o refleja necedad. Proverbios en muchas partes habla del necio. En algunos puntos le llama el tonto, o le llama se me fue la palabra ahora mismo, pero hay otra palabra.
le llama el tonto o el necio, como aquel que rechaza, el simple, aquel que rechaza la sabiduría y rechaza la instrucción. Dice la palabra en un punto, el avisado, el sabio, ve el mal, ve que hay un hoyo en la calle y toma el otro camino. ¿Saben qué hace el necio, el simple? Ve el hoyo y lo pisa y se moja los pies. O se puede caer por ese hoyo. ¿Entienden la idea? Si anhelas vivir para Dios con todo tu corazón, entonces necesitas sabiduría. Y si vivimos en sabiduría, entonces nuestra forma de vida, nuestro comportamiento, nuestra conducta lo va a demostrar. Te repito hoy, necesitamos sabiduría. Pero ¿qué va a hacer Santiago de ahora en adelante? Nos va a presentar cómo se puede ver esto que acabamos de decir. Ya entendemos todos, de acuerdo al pasaje, que hay una necesidad de nosotros vivir sabiamente. Y yo les admito que mientras me voy poniendo más viejo, me doy cuenta lo abrumado que yo me siento cuando tengo muchas opciones para elegir. No me manden al supermercado para un producto que tenga 40 opciones porque ya me vuelvo loco. Se me nubla la mente y me siento confundido. Pero gracias a Dios lo que va a hacer Santiago ahora es presentarnos dos opciones. Porque tú necesitas sabiduría y hay dos formas en que esa sabiduría se puede revelar en tu vida. Imagínate ahora que hay dos productos en el súper donde vamos a leer la parte de atrás donde tiene todos los datos nutritivos, que a veces uno no lo quiere leer cuando se lo quiere comer, de verdad. Pero donde te dice toda la información acerca del producto. Eso es lo que vamos a hacer a través de estos versos. Con estas dos fuentes posibles de sabiduría, una que es una falsificación y otra que es verdadera. Pero cuando tú la tienes al frente a veces no parece tan fácil distinguir cuál es la falsificada. Entonces pasamos a esta siguiente parte en el verso 14, donde él dice, comienza con un pero, un contraste inmediatamente. Nos ha dicho, vivan su vida en sabia mansedumbre. Y él dice, pero si esto es lo que se está demostrando, les quiero decir cuál tipo de sabiduría tú estás viviendo hoy. ¿Cuál tipo de producto tú estás consumiendo? Si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Y esa sabiduría, dice él, no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ¿qué dice ahí? Hay confusión y toda cosa mala. Pasamos de hablar de humildad y mansedumbre a decirle a esos hermanos que si tu conducta está reflejando celos amargos, ambición personal, arrogancia, falta a la verdad, está reflejando un tipo de sabiduría que no proviene del Dios que la da. Es una falsificación. Como todo aquel que en algún momento ha ido a Chinatown en New York City. Como me pasó a mí que fui a comprar mi perfume favorito, el Cool Water, por si acaso. Lo fui a comprar ese día y todo era, el empaque era igualito. Cuando me lo probé, olía bien, y cuando llegué a mi casa, olía alcohol. No sé, no me di cuenta que era una falsificación, pero lo era. Porque esta sabiduría puede parecer verdadera, llamativa, luce como que yo la necesito, e incluso inicialmente funciona bien, pero pronto muestra su verdadera realidad. ¿Y qué se demuestra entonces aquí? Celos y ambición, repetido en el verso 14 y en el 16. Marcados por orgullo y amargura. Todas son palabras pesadas, difíciles de digerir, que reflejan la conducta de una persona ensimismada, concentrada en su beneficio personal, aun cuando sea en detrimento del otro. Esta palabra celos ahí significaba rivalidad envidiosa y contenciosa en el original. Y ambición personal era ese deseo de tú ponerte a ti mismo en el primer plano de todo lo que está sucediendo en la vida. Parece que esos destinatarios originales de la carta podían estar pasando problemas y estaban mirando el bienestar de otros, lo bien que le estaba yendo a otras personas, los deseos más profundos de ellos no cumplidos. Y al ver que esas dos cosas no compaginaban como ellos esperaban, llevaban una vida
alejada de la verdad y llena de celos y ambición personal. Y Santiago les dice de forma categórica, no sean arrogantes, no sean mentirosos, no se engañen a ustedes mismos, creyendo que están viviendo en una sabiduría que viene de lo alto. Una receta peligrosa, mis hermanos. La mezcla de deseos personales desmedidos, no cumplidos, junto a otros a mi alrededor que tienen algo que yo deseo y a ellos les está yendo súper bien, pero yo no tengo eso que ellos tienen. Lleva raíces de amargura que dan un fruto de arrogancia, muchas veces reflejados en una vida que lleva naturalmente y lamentablemente a la necedad. Sabiduría que no viene de lo alto. Esa no es la que queremos. Y él decía en el verso 14, ¿dónde él decía que se encontraba todo esto? En su corazón. Todo esto hace fundamento, se van levantando las columnas, se ponen las vigas, se pone el techo y se hace residencia en el corazón, en el centro. Cuando la palabra de Dios habla del corazón, es ese centro o núcleo de todo lo que somos. Es en ese lugar, en lo más profundo de nuestro ser, donde tienen que ocurrir los cambios más grandes, donde el Señor hace su obra de cambiar un corazón de piedra por uno de carne y escribir su ley. Dice ahí que cuando le damos lugar a estas cosas, están albergándose en nuestros corazones. Y cuando se está albergando en nuestro corazón, se va a reflejar en nuestro comportamiento. Matrimonios, amistades, familias, iglesias, organizaciones han sido destruidas cuando esta sabiduría terrenal es demostrada de forma constante. Y frases que ustedes pueden escuchar que reflejan esta sabiduría, algunas de esas son: tú mereces algo mejor que esto, tú mereces algo mejor que ese esposo que tú tienes ahora, salte de esto. O que te digan lo más importante es que seas feliz. Sabiduría falsificada. Tus necesidades son primero. Mientras hagas lo que sientes que está correcto, tú estás correcto y estás bien. Sabiduría falsificada. Procura tu felicidad y olvídate de la del otro. Esto es normal, esto lo hace todo el mundo. Sabiduría falsificada. Probando es que se sabe. Sabiduría falsificada. Y esto se alberga en nuestros corazones. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Jesús dijo, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Entonces, para vivir en sabiduría necesitamos cuidar nuestros corazones de los pensamientos y actitudes que nos alejan de la verdad. Pero no solo se demuestra eso, sino que sabemos en el texto que la fuente dice Santiago, es terrenal, natural, en otras versiones dice animal y diabólica. Es una sabiduría que está basada en lo que yo necesito y deseo en esta tierra, en el ahora, en el ya. Está fundamentada completamente en mi bienestar en esta tierra, en el reconocimiento que necesito, en el poder que procuro aunque haya que mentir y aplastar, en la distracción a la que me aferro para no enfrentar mi realidad, en las amistades que busco para suplir ese sentimiento de ser aceptado, en ignorar los principios bíblicos que no cumplen mi agenda hoy. ¿Entiende? Es una fuente terrenal y, dice Santiago, diabólica. Hay un sentido espiritual aquí, de que el acusador, el engañador, está detrás de todo esto sutilmente, queriéndonos hacer entender que podemos creer todas estas cosas y muchas más. Y la eternidad, ¿saben qué pasa? Parece un concepto muy lejano. Tan lejano que mi bienestar en el ahora se convierte en algo imprescindible y se demuestra en la forma en que vivo. ¿Y el resultado cuál es de este tipo de sabiduría? Dice en el verso 16, donde hay celos, repitiendo y ambición personal, reinará la confusión. Donde Dios no reina, todo estará como en Génesis 1. La tierra estaba desordenada y vacía. Cuando hay confusión no hay claridad. Y si no hay claridad, andaremos dando pasos
en medio de una oscuridad llena de luces que ofrece este tipo de sabiduría, que son pobres, que prometen mucho, pero alumbran poco. Prometen mucho, pero no guían a la luz y a la verdad. En un momento Salomón experimentó todo esto cuando él escribe Eclesiastés. Y él concluyó que todo esto de perseguir ser lleno en este mundo, él dice, era como perseguir el viento. Vidas centradas en nosotros mismos, alejadas del amor de Dios y amor al prójimo, no es más que perseguir el viento. ¿Dónde estamos buscando significado hoy? ¿Dónde estamos buscando llenura? Y en la parte final del pasaje, luego de entender que este es el producto falso, porque hay una necesidad, ¿verdad? Hay una necesidad de sabiduría. Ya sabemos que este producto lo leímos y sabemos que no es el verdadero. Él ahora nos presenta este otro producto, esta otra realidad, este otro tipo de sabiduría, y lo comienza con otro contraste aquí en el verso 17. Pero, ¿se fijan? La sabiduría de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y buenos frutos, sin vacilación ni hipocresía. Cuando yo lo leí, yo dije Santiago, pero tú nada más dijiste 2 aquí y como 7 aquí. 7 cualidades, 7 demostraciones, 7 formas en que se demuestra este tipo de sabiduría. Pero es que es así, porque saben que es sabiduría de lo alto. Sabiduría del Dios que tiene toda la riqueza en gloria y que su carácter se demuestra en las cosas que Él nos ayuda ahora y comunica a nosotros para que la vivamos. El verso 13 decía, háganlo con mansedumbre. Pero aquí también dice, esta sabiduría se demuestra como pura, es limpia, lleva una vida de santidad. También dice, sigue diciendo, es pacífica. Es diferente a esa rivalidad y ambición que traían los celos amargos. ¿Se recuerdan del verso anterior? Procura la paz. Hace poco mi niña menor Amelia tuvo una situación la semana pasada donde ella llegó súper preocupada. Ella está en 3er grado y sus 2 mejores amigas tuvieron un pleito. Tuvieron un pleito gigantesco donde ella no sabía qué hacer. Y ella me decía, papá, pero yo le decía, hagan silencio, escúchense. Y no me escuchaban, papá. Y en ese momento yo creo que ella vivió por primera vez lo que significa tratar de ser pacificador en medio de un mundo lleno de rivalidad. A una escala muy pequeña, pero esta sabiduría dice que es pura, es pacífica, es amable, de nuevo una gentileza sin debilidad, condescendiente, dispuesto a ceder ante los demás, se refleja con misericordia, no dando al otro lo que se merece. Buenos frutos, de forma clara se ve este fruto del Espíritu en las acciones, sin vacilación de una palabra o decisión. Capítulo 1 decía, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre sabio vive su vida sin moverse de un lado a otro. Y también dice, sin hipocresía. La palabra hipocresía implicaba como cuando alguien se ponía una máscara para hacer una obra en el teatro. Él dice aquí entonces, de una sola cara, de una sola palabra. Todas estas cualidades demuestran entonces, en resumen, humildad, entrega y transparencia. Celos, ambición personal versus humildad, entrega y transparencia. Es una conducta, un estilo de vida que refleja un corazón que aprecia la verdad de lo que Cristo ya ha hecho, que está dispuesto a demostrar esa verdad en sus relaciones y a mostrar de la misma misericordia que ha recibido. Es como un patrón, un ciclo donde he nacido de nuevo en la palabra de verdad, capítulo 1, y ahora amo su palabra, me alimento con la sabiduría de lo alto y a través de otros que me siguen alimentando con más sabiduría de lo alto, que nos lo vivimos anoche los hombres que nos reunimos. Tuvimos la bendición de escuchar el testimonio de Carlos. Les invito después a hablar con Carlos y pregúntenselo, ¿ok? No sé si hoy lo puedo decir a todos, pero la idea es que Carlos decía que ese alimento diario de la sabiduría de lo alto que viene por la palabra es lo que a él le ha ayudado en este proceso de santificación y de crecimiento en medio de un mundo de pecado. Dios lo cambió y le dio un hambre por tener sabiduría de lo alto.
Entonces nos alimentamos de esa sabiduría, conocemos más y más su voluntad, porque esa es la forma de conocerlo. ¿Y qué hacemos? La aplicamos en la vida diaria, que dijimos al principio, era la definición de este tipo de sabiduría. Conozco su voluntad diariamente, imperfectamente, la ejecuto, pero al mismo tiempo vivo una vida que refleja un patrón de una sabiduría de lo alto. Es una sabiduría que es basada en un regalo de Dios. No está enfocada en mis necesidades y deseos, sino en lo que Dios ha hecho y quién es Él. Es una sabiduría que se vive, una vida sabia que se vive en libertad. Personalmente, cuando yo entendí el Evangelio, ustedes no se imaginan la libertad que yo experimenté luego de ser un niño criado en la iglesia, que vivía con cargas y culpas que no podía entender. Y cuando el Señor abrió mis ojos con la libertad que yo tengo a través de la obra única de Cristo, cuando Él tomó mi lugar, cuando Él tomó mi timidez, cuando Él tomó las cosas que yo no podía lidiar en mi vida, las cosas que me hacían sentir culpable de yo no puedo vivir en el mismo nivel espiritual de esas otras personas. Yo encontré paz, encontré seguridad y encontré libertad en Cristo. Y cuando eso sucede, ¿saben qué pasa? Ya yo no necesito vivir con hipocresía. Ya no hay nada que esconder. Ya no hay nada que aparentar. Mi vida, yo sé que no se termina aquí, entonces yo no necesito satisfacer todos mis deseos aquí. Ya no se trata de buscar aprobación, ya yo he sido aceptado por Dios. Y ahora amo con libertad, aunque al otro le vaya mejor que a mí, de acuerdo a estándares humanos. Las circunstancias alrededor quizás nunca cambiarán, pero nuestras vidas y corazones sí pueden ser cambiados hoy por la obra perfecta de Cristo. Pablo decía, mira las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Y esa es la forma de vivir en sabiduría. Necesito sabiduría y estasías. La amargura de la otra sabiduría que llevaba a este resultado es cambiada por esperanza. Y la fuente dice de lo alto. Capítulo 1 decía, pidan sabiduría y dice, la dará sin reproche, pero también dice que es el Dios que da todo don perfecto, viene de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Y el resultado de todo esto está en el verso 18. Esa semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Vamos sembrando ese fruto que el Señor ha puesto, la justicia de Cristo. Ahora la vivimos nosotros, no de forma perfecta porque ya lo vivió. Ahora vive una vida de constante santificación, sembrando en paz y produciendo esta justicia que sea vista por otros. Recuerden de nuevo, la forma en que vivimos es vista por otras personas. ¿Qué tipo de sabiduría estamos reflejando hoy? Dice 1 Corintios 1, ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho, oigan que, nuestra sabiduría. Y Pablo le decía eso en un momento a corintios que no creían y veían todo esto como una tontería. Y él decía, lo vil del mundo ha escogido a Dios para que esos sabios sean callados. Y él dice, la sabiduría real de Dios se muestra en la obra perfecta de Cristo en la cruz, en la resurrección, en su vida perfecta, y hoy intercediendo por nosotros que estamos en medio de este mundo luchando por hacer su voluntad. Ha hecho a Cristo nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro tesoro. Entonces, ahí está la comparación de esos dos tipos de sabiduría, claramente diferentes y claramente esencial que hoy Dios nos ayude a examinar nuestros corazones y ver qué tipo de cosas estamos reflejando, porque va a determinar qué tipo de cosas están albergando un lugar en nuestros corazones. Pero recuerda, hay esperanza en la obra ya consumada de Cristo. Ninguno de nosotros va a ser sabio perfectamente, ni vivir esto, ni yo te estoy pretendiendo anunciar hoy que tú puedas hacerlo en tus propias fuerzas. Acude a Cristo, Él es tu tesoro. Él es tu tesoro. No atesoremos nada más en este mundo.
Y Jesús decía en Mateo 7, el hombre sabio construyó su casa sobre la roca. ¿Se recuerdan de esto también? El hombre sabio construyó su casa sobre la roca. Finalmente te pregunto, ¿te consideras una persona sabia? ¿Es tu vida movida por los logros en el ahora o los deseos inmediatos? Cuando ves el éxito de otro, ¿estás dispuesto a celebrar con esa persona? Oremos a Dios que nos ayude a eliminar amargura, ambición egoísta y arrogancia de nuestras vidas y a perseguir todas estas cualidades que ya dijimos, de pura, condescendiente, misericordiosa, entrega, también entrega, amor hacia otros y vivir esta verdad junto a otros creyentes. Así que oremos pidiendo a Dios sabiduría hoy y confiando en esta promesa de que Él la va a conceder. Señor, te damos gracias por tu gracia. Gracias, Señor, de nuevo por tu misericordia. Gracias, Señor, que hoy podemos amar porque tú nos has amado. Hoy podemos tener gozo, Señor, porque Cristo sufrió. Hoy podemos, Señor, hablar palabras con libertad porque el Cordero guardó silencio cuando fue llevado al matadero. Pero hoy también, Señor, tenemos una esperanza que sobrepasa todo entendimiento cuando tú le dijiste a esos discípulos, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y hoy tenemos, Señor, una esperanza que nos mueve a saber que no seremos perfectos, pero vamos a perseguir vivir de esa forma tan sabia que al final sabremos que nos traerá paz a nuestras vidas y se demostrará la justicia de Cristo a través de nosotros. Ayúdanos, Señor, a anhelar vivir tu voluntad en nuestras vidas diarias. Que más que personas súper inteligentes, seamos conocidos como personas que viven con una sabiduría de lo alto, como ciudadanos del cielo, residentes temporales en la tierra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.